Al comenzar el programa del día de hoy hablábamos de una historia de fe muy importante que hoy vamos a conocer y que vamos a tener presente porque también vale la pena recordar aquellos personajes y aquellas historias de la zona rural, del campo, de San Vicente, cercano a Margarita. Y bueno, es muy lindo lo que vamos a compartir hoy y tengo como invitada a una persona que es un poco artífice y protagonista, podríamos decir, de esta historia porque ella propuso que hoy quisiéramos y que contáramos un poquito la historia de la Capilla de Sangrato. Esta persona es Alicia Balinotti de Biancotti, que hoy tenemos acá en el programa. Y bueno, yo le agradezco mucho por estar acá y por ser un poco quien propuso esta historia. Buenos días, Alicia, y gracias por haber venido. Buenos días. Y muy contenta de haber venido para ayudarte en esto. Yo veo que vos sos un chico que estás mucho con la historia, con esas cosas, y me gustó, tuve la inquietud de decirte por qué no la Capilla Sangrato, porque yo la veo a misterio, la veía, mejor dicho, que por qué aquellos abuelos la habían puesto con tanta fe, ¿no es cierto? Y en primer lugar quiero presentar que yo fui vecina de la Capilla Sangrato, claro, a unos pocos kilómetros vivía. Ajá. ¿No es cierto? Y lo que conocí yo de chiquita, ¿por qué? Los abuelos la habían puesto con tanta fe y después como que hubo un tiempo que se fue como abandonando, ¿no es cierto? Yo lo que me acuerdo, cuando tenía 6, 7 años más o menos, que se hacían picnics con 200, 150, 200 personas, con una comisión, y se hacían, por ejemplo, se hacía la misa, la procesión, después se hacían picnics. Los picnics se hacían en un monte que estaba cerca de mi casa, ¿no es cierto? Y se juntaba mucha gente. Es decir, que siempre viviste vinculada a la zona. Viví vinculada a la capilla, viví vinculada a la capilla. Años que se cambió de lugar porque ahí habían venido fuertes heladas, nos habíamos quedado sin sombra, digamos. Claro, y no lo pudieron hacer, entonces fueron a un vecino, unos kilómetros más, don Clorindo France, me acuerdo siempre, y se hacía también lindas reuniones, todo el vecindario, los Toraza. Y me imagino que también la historia de la capilla, escuchabas siempre comentarios de cómo había surgido por parte de tu papá, de vecinos. Por supuesto, sí. Mi papá cuenta siempre que había una señora de Margarita, creo que es Alanda, algo así, sí, que él se acuerda del capillón y después había donado parte de dinero por una promesa para reconstruir un poco la capilla. Sí, esta mujer de la que hablas es Lucía de Chiara de Alanda, por lo que me comentaban, y fue una persona que fue la que casi más colaboró con la capilla junto a otras mujeres amigas y vecinas de María Paula y Mino. Claro, por supuesto, y ahí de la familia Aira, que yo siempre estuve donde está ubicada ese lugar. Y yo, la inquietud de hacer la historia es esa, digo, ¿por qué si a los abuelos la pusieron con tanta fe, después hubo tiempos que hasta ni misa se rezaba? Claro. Nos juntamos un grupo de mujeres y ir a rezar algún rosario de vez en cuando. O, por ejemplo, cuando yo terminé 7º grado, íbamos con una amiga, con la hija sería la bisnieta de doña Lucía de Mino, y este muchacho, el tío de ella, el hijo Aira, pasábamos siempre, íbamos por ejemplo, a limpiar la capilla porque nos daba pena, porque llegó un momento que hasta, parecía una casa abandonada, porque había deterioro, sucio, ¿viste? Lo que no se visitaba. Y aparte mucha gente del campo vino a vivir al pueblo y eso también hizo que quedara abandonada. Pero yo pienso que la fe no es tanto como para abandonar algo. La fe tenés que seguir reconstruyendo, porque no es nomás de pedir y después no cumplir, me parece, ¿no es cierto? Claro, bueno, yo te agradezco por haber propuesto esta historia. Quiero contarle a la gente que fue hace mucho tiempo, ya casi un año o más, que un día, ella se acercó a mí para decirme que bueno sería contar la historia de la capilla. Después de todo este tiempo, también quiero agradecer mucho a toda la familia Aira, que se mostró muy cordial para poder contar esta historia, que hoy vamos a tener una primera parte de lo que es la Capilla de Sangrato y por qué está ahí. Y como decía Alicia, lo importante es contarle a la gente que hoy esa capilla sigue estando en el mismo lugar donde la nona Aira la edificó y que es un monumento de fe. Es un monumento de fe. Hoy, por ejemplo, el 7 de septiembre pasado se hizo misa y la gente concurrió, al igual que en aquellos años cuando la capilla
comenzó a funcionar, como se inauguró y los sacerdotes de muchos años comenzaban a dar misas ahí. Lo importante, como vos decías, que la fe es lo que mueve quizás a hacer este programa hoy. Este programa, que la fe, que no hay que abandonar esas cositas, me parece que poco, mucho, pero no solamente ir a pedir a lo mejor, pero esas cosas hay que mantenerlas, tratar de mantenerlo. Eso es lo que me hace hacer un poco de la historia de Sangrato. Que la capilla es linda tenerla, pero mantenerla también. Que no se abandone, en una palabra. ¿no? Bueno, yo ahora te invito, y como invito a toda la gente que está en su casa, a que comencemos a conocer la historia de esta capilla, y seguramente a partir de hoy mucha gente del pueblo va a saber que está ahí y va a saber el por qué esa capilla está ahí. Así que yo, Alicia, te invito, como a toda la gente que está en su casa, a que veamos la historia de la capilla de Sangrato, una verdadera historia de fe. Que a lo mejor está en una situación de pecado, que a lo mejor necesita de un consejo. El tiempo que su hijo a su discípulo, si tu hermano peca, ve polígono en privado. De Aosta, de apellido Grato, muy popular a ambos lados de los Alpes, había fallecido y un 7 de septiembre era sepultado. Siglos después, en plena Edad Media, las reliquias y la lápida sepulcral del santo tenían propiedades milagrosas. Y es más, se decía que con el solo contacto de su lápida funeraria, los leprosos se liberaban de esta cruel enfermedad que los aislaba del mundo. Por esta razón, Sangrato comenzó a ser invocado en todo el Piemonte, no solo para librar los campos de las orugas, gusanos y otros insectos nocivos, sino que también se le atribuyen a Sangrato propiedades sanadoras, que con el correr de los años se difundieron por el resto del mundo. Pero la devoción a Sangrato trascendió las fronteras del tiempo. En medio de toda esta devoción, un 11 de febrero de 1872, muy cerca de Aosta, nacía en Romano Canavese María Paula Aimino, hija de Martín Aimino y de Dominga Narreto. Se casa el 17 de septiembre de 1891 en Estrambino, y su esposo Santiago Aira decide al poco tiempo de estar casados forjar su destino en Argentina, donde él ya había estado años antes. Y con muchas privaciones, pasó de todo. En aquella época no era como ahora, cuando se llegaba joven, recién casada, el marido iba a llevar la cosecha a San Carlos, como hacían todos los primeros inmigrantes, y ella, para protegerse del gaucho, decía que para protegerse del gaucho había cavado una fosa y la cubría con pastos, yuyos y ramas, que un día llegó alguien que ella le pareció a alguien de a caballo que era un gaucho y se escondió y después se fue.
Ella decía que conocía las montañas, claro que conocía las montañas de Italia, porque ella sabía cómo eran las montañas. En aquel entonces nadie conocíamos de acá las montañas, pero ella decía que sabía cómo eran las montañas de su Italia. Bueno, que puedo rescatar 4 virtudes de ella. Lo que más rescato de ella es ser generosa, noble, una mujer de mucha fe, porque te imaginas fallecer los 6 primeros hijos, si los 6 primeros murieron, ¿en qué te vas a volcar? En la fe en Dios. Solamente Dios te puede ayudar. Y pienso que Dios la ayudó porque después tuvo 10 hijos más. Pero un día, al poco tiempo de haber nacido su último hijo, doña María Paula enferma. Sí, claro que tuvo 16 de familia, ¿no? Los 6 ya decididos, uno por una cosa, otro por otra, fallecieron. Y tuvo 10. El último se descompuso, que tuvo una hemorragia, que tuvo que se operar en Rosario. Y paraba en la casa de los Macera, en Rosario. Así comenzábamos conociendo la historia de la Capilla de San Grato. Y bueno, habla un poco de esa fe de esta mujer, que bueno, que la traía de Italia, que la traía de esa zona del Piamonte, de Aosta, una zona, bueno, Italia es muy católico de por sí, muy religioso, y en esa zona ella quizás es como que aprendió de sus padres y de su familia a ser devoto, y bueno, las desgracias en la familia que ella tuvo en cuanto a sus hijos fue quizás lo que desembocó en una fe tan grande. Alicia, vos ahí escuchabas, y seguramente esas historias, esas pequeñas historias en el campo es como que se contaban mucho y yo no sé si en tu caso, pero seguramente, como ahí lo decía Toti, la mamá y toda esta gente, es como que toda la familia es como que se nutrió de esa historia de la nona Aira. Por supuesto, sí, todo, ya te digo, que la historia fue una gran fe, como te digo, que había mucha gente que asistía a la capilla en esos años. En esos tiempos. Yo, por ejemplo, como es, no sé, la fe mía, por ejemplo, mi fe no es solamente en San Grato, sino solamente la fe en Dios. Yo aplico la fe en Dios, ¿no es cierto? Por intersección de los santos, por ejemplo, yo voy a María Auxiliadora, a muchos lados, pero a María, Santa Rita, todos esos, yo los acepto a todos, pero el hecho que el santo son un intercesor, nosotros le pedimos un santo, pero el que nos otorga la promesa es Dios, ¿no es cierto? Claro, seguro. Es Dios el que hace los milagros, digamos, porque está Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo importante a recalcar, que no solamente en la actualidad, sino en la época de la nona Aira, eso era así. Y bueno, quizás, bueno, esta es una primera parte de lo que vimos. La semana siguiente continúa mucho más de esta historia. Pero lo importante que hay que decir es que, bueno, tanto la nona Aira como un montón de gente que concurre a esta capilla para sanarse de muchas enfermedades. Quizás, seguramente vos conocés que en el campo San Grato se lo vincula con las tempestades, con los campos, pero posiblemente sea también hay sanación. Yo a eso de que San Grato era sanador, yo te digo, yo promesas con San Grato no tuve, ¿no es cierto? Claro. Yo tuve se puede decir un accidente con mi enfermedad, pero yo asumo que si mi marido, si no se hubiera dado todo, no podría estar contando lo que estoy contando, claro. ¿No es cierto? Si no fuera una gran fe, y eso me vincula a acercarme más a Dios, ¿no es cierto? A tratar, pero no solamente de quedarme yo con mi fe, sino por eso que los demás
créanme un transmitir poquito, eso. de transmitir, Claro, de de no transmitir. solamente guardármela para mí, ¿no es cierto?, sino de transmitir un poco más la fe en Dios. Bueno, yo creo que el mensaje que damos hoy es muy lindo, muy importante, porque en la época en la que vivimos es como que la gente necesita mucha fe. Apoyarse mucho en la fe. Y yo te Apoyarse digo que la mucho en fe eso. no es solamente pedir, es agradecer, No, y tampoco- es brindar sacrificios, es una forma Seguro. de ayudar a Dios, porque no solamente cuando... Y aceptar lo que Dios nos dice, porque cuando rezamos el Padre Nuestro ahí lo estamos diciendo, porque decimos, hágase tu voluntad, Claro. le pedimos a Dios, Y pero tenemos que también, asentar la voluntad también, La fe está vinculada a un sacrificio. a ofrecer algo. A ofrecer algo. de La nosotros. Arona Aira es un poco un ejemplo de esto porque ella ofreció Se hacer fue. esta capilla. Ofreció hacer y vaya si brindó sacrificio, porque sobre el sacrificio de sus seis hijos Se perdió. fallecidos, Sí, sí. ella no perdió la fe, siguió luchando Y y continuó. Entonces, en agradecimiento, posiblemente haya sido esa capilla que siguió forjando. Sí, ¿no es fue cierto? por la gracia recibida y por todo lo que, bueno, ella a pesar de todo pudo continuar viviendo. Claro. Toti, bueno, me comentaba que es como que ella también se lo inculcó a los nietos. Hay algo muy lindo que la semana próxima vamos a escuchar contar de Toti, de la nieta, y es algo muy lindo porque habla de que ellos era una abuela muy afectiva con los nietos y con la familia, y siempre les inculcaba eso de la fe y de transmitirlo. Yo creo que hoy, a pesar de tantos años, que ya pasaron casi 90, que hoy estemos hablando del tema y de la capilla y de lo que pasó en esa época, creo que habla también de que la fe perdura a pesar del tiempo. Sí, sí, una especie de agradecimiento también a esos abuelos que forjaron eso, ¿no es cierto? Claro, seguro. Y a toda esa gente que fue con mucha fe en aquellos años, ¿no es cierto? Y Hoy después- yo creo que yo tengo la esperanza, no sé en tu caso, pero me parece que la fe se va a acrecentar en San Grato. En la última misa del 7 de septiembre había mucha gente. Vos me comentabas que no es habitual. No, que no es habitual, es que hacía 2 Ah, años claro, que hacía 2 prácticamente años, claro. no se hacía misa. Y te digo que el año pasado un grupo de mujeres nos habíamos juntado para rezar un simple rosario, te digo, a lo mejor, pero así entre nosotros. Mirá, pasó San Grato y no hicimos nada, porque ese día justo Claro. había llovido. Y bueno, nos hablamos teléfono por medio, dice, vamos a juntar, vamos siquiera a rezar un rosario, porque parecía una cosa que no podía ser, ¿no es cierto? Claro, no puede ser que no se hiciera nada. No podía no- ser que no se hiciera nada, porque Claro. cada uno puede rezar, viste, en su casa, pero no es lo mismo visitar un templo. No, aparte de continuar un poquito con esta devoción a San Grato y María Auxiliadora que está en esa capilla. Continuar con eso. Continuar. Que no queda abandonado en el tiempo. Yo viví con la capillita ahí adelante Claro. y me parece que, qué sé yo, que tengo que seguir de a poquito. Después yo hice un parate, por ejemplo, cuando me casé, que me alejé, tuve los chicos seguidos, dejé de ir un poco a las misas, ¿no es cierto? No sé, no me organizaba lo suficiente a lo mejor. Pero ya te digo que después hay unas promesas, no sé, bastante lindas por ahí, que hubo gente que se volvió a hacer. A lo mejor vos lo tenés ya para la semana que viene. Sí, hay esas gente cosas. que sigue yendo a la capilla. Y cumpliendo Cumpliendo promesas. promesas. Y bueno, hay muchos elementos de la capilla que fueron donados Sí. por gente que era devota o que recibió una gracia de San Grato o de María Auxiliadora que aún hoy continúa yendo. Sí. Pareciera como no que pareciera, no solamente las cosas que pasan en el pueblo son también importantes. A muy pocos kilómetros está esta capilla. Y Sí, 15 kilómetros, lo sumo. Claro, es muy poca la distancia y por qué tiene que estar quizás olvidada. Y lo que también nos olvidamos generalmente es que nuestra historia se forjó quizás en los campos, principalmente. Mucha gente que habitó en los campos fueron los primeros inmigrantes y fueron quienes después habitaron el pueblo. Sí. Y también habla de esos inmigrantes que necesitaban aferrarse a la fe para poder continuar. Sí. Yo, Alicia, te agradezco mucho por estar acá y también Nada. y te agradezco por dar testimonio de tu fe y dar testimonio de lo que vos quisiste hacer, que quisiste que contemos esta historia. Yo creo que... Yo no quise que se quede oculta, porque Claro. me pareció que tenía que salir a la luz por qué, el motivo de que la gente abandone una capilla, no puede haber motivos, Seguro. ¿no es cierto? Yo te agradezco mucho tu actitud y bueno, y por eso te quería tener acá hoy, porque para que la gente sepa que este programa también se nutre de mucha gente que colabora y que
solamente con una propuesta puede generar algo muy lindo como lo que tenemos hoy acá. Yo no hice nada, yo todo lo que te dije sería lindo hacer la historia de la Capilla San Grato. Nada más. Después... Pero fue el puntapié. Yo sin tu propuesta quizás no lo hacía porque no la conocía. No, Digo la verdad, no sabía de esta historia. Yo lo único que te dije, eso. Después lo demás te hiciste cargo todos vos. Yo lo que puedo aportar, te lo aporto ya acá, pero todo lo demás lo conseguiste vos. Bueno, el tema de la capilla fue porque mi abuela tenía que hacerse una operación muy importante, de la cual en aquella época tuvo que ir a operarse a Rosario. Y lo mismo le ocurría a esta mujer de Borgarelo. Y gracias a Dios todo salió bien, las dos operaciones salieron bien, y de ahí decidieron, agradeciéndole a San Grato, hacer una capilla más grande. Pero como era muy costoso, no pudieron hacerla entre ellas, sino que tuvieron que pedir la colaboración de otras amigas de la zona. Y ahí están los demás que colaboraron. Entre 1917 y 1921, la promesa de doña María Paula se cristaliza y en agradecimiento por la gracia recibida, se erige la capilla en honor a San Grato, sanador y protector de los campos, compartiendo su patrocinio con María Auxiliadora, patrona del agro argentino. Don Bautista Girardini es el encargado de construirla. Varios vecinos contribuyeron para que se haga, entre las cuales se destacan, por ejemplo, la señora de don Salvador Borgarelo, una señora de Aira, que no recuerdo, Mariana Aira puede ser, por supuesto, la abuela, doña María, y Lucía Landa, fueron los que más colaboraron. Y después eran en total 29 personas. Con esa plata se le encargó a Girardini en hacer la capilla que actualmente está, la grande. Era que, por ejemplo, ella en esa época había hecho hasta 3er grado, mientras que el marido no había hecho el colegio. O sea que ella era la que escribía, la que se comunicaba con los parientes. Inclusive ella misma mandó una carta a Italia pidiendo el santo. El santo que está en la capilla lo trajo ella de Italia, lo mandó a pedir. Bueno, la bendición, según mi papá, decía que fue el padre Nazareno, que después del cual fueron a la casa de la abuela y almorzaron todos juntos, la familia Serino, el padre Nazareno, en fin, todas las familias que sabían juntarse antes. Hicieron un tipo pine a la canasta. Porque ella era muy temerosa a las tormentas. Ella siempre decía, su palabra exacta era que le tenía pavor a las tormentas, pavura, le decía. Bueno, y pienso que a raíz de eso, San Grato es el protector de las tormentas, como lo es María Auxiliadora, la patrona del agro, porque ella también tiene a María Auxiliadora. Años después de estar edificada la capilla, un hecho asombroso ocurre en la casa de la familia Aira. Doña María Paula es alcanzada por una centella.
Claro, una cosa así entre que contaba mi papá, Martín Aira. Él me contaba, dice que la abuela sufría del corazón, es lo que poco que me acuerdo. Y bueno, le faltaba como el aire, dejaba la puerta abierta y parece que vino una tormenta de verano, esas tormentas que aparecen rápidas. Dice que la abuela vio como una bola de fuego que apareció en el comedor, así, pasó cerca, parece que a un perro lo mató que tenía cerca y ella la quemó. No me acuerdo si en la pierna o en la cara, algo así. Exactamente. Estaban en la casa, cayó un rayo dentro de la cocina, que vos sabés que le levantó 3, 4 ladrillos, allá pegado a los pies, y no la mató. Mató un perro que estaba ahí al lado, costado, ¿viste? No. ¿Y eso fue después de estar la capilla hecha? Después, sí, no la mató. Se salvó esa vez. Ahí en la cocina, donde vivimos nosotros, esa vez. Pues sabés que mira que un caso ridículo, raro. Sí, me parece que mi papá contaba que dice, debe ser Sangrato que me salvó, dice. Claro, porque en ese instante, ese momento no es fácil, ¿no es cierto? Otra cosa que recuerdo de la capilla, que nosotros veníamos todos los días, cuando los días eran lindos, cuando no hacía mucho frío, con la nona, los 7 chicos ella vivía con 7 nietos en la casa. Y todos los días rezábamos el rosario, pero no solamente un rosario, eran 3 rosarios. Uno, llegábamos hasta la capilla, porque ella tenía un andar muy pausado y siempre vestía de negro. Siempre, yo la recuerdo siempre vestida de negro, no usaba otros colores. Otro el día del Santoral, que era alrededor de la capilla o haciendo una pequeña procesión, y otro rosario al volver. Otra cosa que recuerdo, que ella limpiaba la capilla, prendía velas, y nosotros queríamos colaborar con ella, pero le rompíamos los santos, las estatuas. Por ejemplo, toda esta capilla estaba cubierta de cuadros y de estatuas, pero estaba cubierta de arriba hacia abajo. Con el correr del paso del tiempo se fueron deteriorando y bueno, y quedó todo lo que hoy pueden ver. Tenía 12 años y ella todos los días nos traía a la capilla, todos los días. Ella cuando venía enseguida nos daba un santo que nos hacía hacer una procesión, ¿viste? A nosotros dos y a todos que venía. Y nos hacía rezar. En aquel entonces tenía dolor de muela, te hacía rezar un santo, y cualquier cosa. Sí, muy devota era. La hacíamos renegar bastante también. Sí, pero buenísima la nona, buenísima, sí, muy buena. Y así, todos los días a la capilla, a rezar. A veces hasta 2 veces por día, mañana y tarde. Sí, nos traía. Bueno, recuerdo que tengo de mi abuela, yo habré tenido 4 años y medio, 5, que la abuela nos llevaba muy seguido a la capilla a rezar, que éramos 6 nietos, los más grandes. Y que nosotros como es, no sé si una vez o 2 o 3 veces por semana que íbamos a la capilla. Y después me acuerdo que cuando la abuela comía a veces una manzana, algo, nosotros estábamos todos alrededor de ella y ella nos daba un pedacito a cada uno. ¿Cuántas veces comía una manzana así, no? Y todos los chicos alrededor, un bocado uno, un bocado otro. Estaba esta también, sí. Los reunía así. Y 7 tenía, 7, sí. Había 3 pasando todos juntos.
que nosotros éramos chicos y nos llamaba la atención que la nona tenía un cuadro y nosotros le decíamos el santo del sombrero. No sabíamos quién era ese santo, porque éramos demasiado pequeños. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que el santo del sombrero resultó ser Carlos Gardel. Ella era muy admiradora de Gardel y tenía un fonógrafo en su casa que escuchaban la música de Gardel. Muere Gardel, trae a la capilla un cuadro de él y le prende velas y le reza, siempre. Ese fue el misterioso santo del sombrero, Carlos Gardel, el zorzal criollo, que mi abuela era muy admiradora. Con el correr de los años, la capilla necesitó del mantenimiento y los hijos y nietos de María Paula y Nino, acompañados de vecinos, forman una comisión encargada de recaudar fondos para impedir que el paso del tiempo dejara en el olvido aquella promesa y gracia recibida por la nona. Sé que anteriormente estaba atendida por la nonita Aira, la mamá de Santiago, Natalio, y después de muchos años que ella después falleció, hicimos una comisión de 10 o 12 vecinos y empezamos con arreglarla, pintarla, hacer vereda. La fiesta era una rifa, para recaudar una rifa o una feria de plata. Después seguimos haciendo asados así con tarjeta, que traímos siempre más o menos 400 personas por año. Buscamos lugares más adecuados y ahí hicimos la fiesta. Nos rendía mucho. Y empezamos a arreglarla, a alambrarla. Y después habíamos proyectado de hacer como un club aquí. Un ejemplo, se ha trabajado muchísimo para la capilla. Yo tengo acá el libro de acta y me recuerdo del año 60, el año 70. Dirán qué viejo que estaba Ira, bueno, no importa. Pero, escúchame, yo me acuerdo en una época hicimos misa, a las 12 se dio un almuerzo y después del almuerzo hicimos un campeonato de fútbol. Un campeonato, me acuerdo todavía ahora que nosotros perdimos la final con Estación María Juana. Bueno, pero de ahí entonces seguimos con el club atlético que se llamaba San Grato, en el cual encabezábamos yo y mi hermano siempre. Me acuerdo que íbamos a jugar a Margarita, los rivales a vencer era Colonia Margarita. El 15 de agosto del año 63 se formó una comisión ya de gente joven en aquella época, en el cual yo era presidente, René Toraz era regidor de cuentas, Raúl Aira, mi hermano, era secretario. Bueno, se dio una misa, creo después de mucho tiempo, fue la primera misa rezada por el padre de Petris. Todo el material que se utilizaba, la piedra, todo eso, se le fue pedido a la capilla Santa Rita de San Vicente, con la cual colaboraron para poder dar misa. Después hubo otra cosa, que por ejemplo un grupo de gente encabezado por el señor Aldo Toraza donaron la Virgen de Guadalupe, porque acá era mucha la gente que era devoto de la Virgen de Guadalupe, y hubo un año medio crítico que la gente no podía viajar a Guadalupe, entonces decidieron comprar una imagen y con la colaboración de, por ejemplo, de Dominga Aira, Juan Vergesio, Valentín Baravalle, Martín Aira, Rita Aira Dompe, Domingo Charavillo, Natalio Aira y familia, y por supuesto nosotros los hermanos, Benito Aira y hermanos, se recaudó una suma de 3.500 pesos, en la cual se compró la estatua de la Virgen y 2 bancos más que actualmente están en la capilla. Se bendice la imagen de la Virgen de Guadalupe
y los bancos el día 3 de abril del año 1965. Después en el 66, por ejemplo, la comisión fue presidida por Raúl Aira, en el 65, el 66 por Valentín Baravalle. Todas cosas que actualmente están. Después se había interrumpido esa comisión, se dejó de trabajar porque se cansa y no hubo quien lo reemplazó. Y después en el año 1982, más o menos, el padre Héctor, el otro padre Mautino, y entonces volvieron a formar la nueva comisión que entró a presidirla José Leurino. Y se vino rezando misas normalmente hasta hace un año y algo. Después se había dejado otra vez, y ahora el otro día de vuelta tuvimos, por suerte, la misa con el padre Héctor. Hoy, a casi 85 años de ser edificada, la capilla en honor a San Grato es el lugar donde la devoción a este santo aún perdura, donde aún hoy se lo invoca por quienes necesitan de su protección. Esa misma protección que la nona Aira recibió siendo muy joven. Sí, vengo a rezar, dar las gracias. Estuve... siempre hay algunos problemitas, ¿no es cierto? A mí me dio un ataque de... me quedé un poco inválido. Todavía estoy medio rejo, me quedé medio mal, pero gracias a Dios me salvé también. Me llevaban Rafaela, pero pensando que no volvía, no volvía vivo, ¿no es cierto? Me salvé, yo creo mucho en Dios, vengo siempre. Yo hice mucho por esto, ¿eh? Hoy, el recuerdo de la nona Aira se magnifica, no solo por sus nietos y bisnietos, sino también por todo aquel que conoce esta historia, una verdadera historia de fe. Que también eso fue el último pedido de mi abuela. Yo tenía 10 años cuando ella partió. Y unos días antes de fallecer me llama y me dice que la nona va a morir, pero la nona no tiene miedo de morir. Que le rece siempre una Salve Regina a la Virgen, porque ella rezaba todo en italiano. El Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, ella todo lo rezaba en italiano. Que le rece siempre la Salve Regina a la Virgen. Así que ese es el legado que nos dejó, la oración. Otra cosa que recuerdo de la abuela es que ella era muy generosa y ayudaba a la gente necesitada, porque en aquel entonces había mucha gente que también necesitaba. Por ejemplo, le compraba zapatillas, el pan, la carne a mucha gente de la colonia. Muere la abuela y en su tumba por muchos años hemos visto una flor silvestre. Una flor silvestre estaba en la puerta del panteón de la abuela. Así que la gente lo recordaba y la recordaba bien, diciendo: a mí doña María me ayudó. Eso es un recuerdo que te emociona.
Bueno, así concluimos con esta historia, con esta verdadera historia de fe, como lo decía, bueno, Patricia en la voz en off, una historia de fe muy linda que, bueno, que fue forjada por la nona Aira, esta mujer que, bueno, que tiene una historia muy linda que ustedes pudieron escuchar ahí. Así que Alicia, seguramente, bueno, habrás escuchado esos testimonios que eran tan comunes en el campo, supongo. Y bueno, yo quiero que ahora vos traslades al presente lo que pasa con la capilla y con la catequesis. En este momento vos sos catequista. Sí. Y bueno, contame un poquito lo que sucedió años atrás, hace muy poco tiempo, cuando llevaste a los chicos de la comunión. Bueno, yo te voy a, si puedo, un poquitito más atrás. Yo, por ejemplo, yo el sábado pasado te estuve contando desde cuando nosotros íbamos a limpiar con esa chica. Después cuando empezamos a hacer promesas, no promesas, sino por distintos motivos, nos juntamos varias mujeres. Yo te puedo nombrar muchos, no sé si es nombrar o es omitir, pero te puedo decir, salíamos de la familia Biancotti, de René Biancotti, Lidia, Rita Priotti, éramos todas más o menos amigas, parientes, nos juntamos un grupo de 7, 10 mujeres, Teresa Brucci. Teresa caminó con toda la familia, te digo que Lucas y muchos de los chicos eran chiquititos, pero sin embargo así caminaban, 7, 8 kilómetros, un poco upa, como sea, pero íbamos caminando. Las promesas eran, pedíamos por la lluvia o agradeciendo, una vez al año, cada 2 meses, en ese parate que no vinieron más los curas, que por un tiempo no se hizo más misa, nosotros caminamos por nuestra cuenta, rezamos un rosario, a lo mejor caminando, pero y después nos juntábamos. Después, después que yo me casé, digo la verdad, sí, se empezaron a hacer varias misas que yo no asistí, pero sabía, por ejemplo, mi papá y algunos habían asistido. Y después yo con la catequesis la empecé con medio, digamos, con miedo, porque yo era una mujer, por ejemplo, común, que visitaba la misa, pero no era una mujer que, por ejemplo, que yo me sentía con poder le tuve siempre un poco miedo a acercarme a todo eso, a incluir incluir a tu vida, a mi vida, el compromiso de enseñar catecismo a los chicos, ¿no es cierto? Pero lo empecé un poco con miedo y después me fui, una vez que me enganché, como dijera en el tema, me fue gustando. Y cuando tuve el primer año de comunión, yo tuve tuve el problema ese de enfermedad. Justo el año que te iba a dar los chicos, yo lo tuve en julio y en diciembre iba a ser el tema de las comuniones. Es decir, que en esos meses vos enfermaste. Yo enfermé. Pero gracias a Dios, de julio a diciembre pudimos completar todo. Yo me enfermé, me curé y pude... por ejemplo, que los chicos pasaran la comunión. Y como la Capilla San Grato, bien decía, tenía muchas cosas de mantelería, de santos, todo eso, y siempre colaboraron con la escuela, ¿no es cierto? Con la escuela Morelos siempre se fue pidiendo o así, siempre colaboraron antes, porque antes catequista era Graciela Leurino. Y después ya dejó de dar clase y entonces seguí yo. Pero entonces, como yo fui a pedir a San Grato ese año, también fuimos y buscamos todos. Cuando yo estuve bien, digo, vamos a pasar la comunión, y entonces digo, quiero que sea una ceremonia linda, porque yo estaba agradecida a Dios del regalo que me había hecho, ¿no es cierto? Claro. Bueno, fuimos a San Grato, buscamos a María, la Virgen del Guadalupe, porque era la imagen más chiquita, para que los chicos pudieran sacar la foto, pudiera estar todo bien arreglado. Te digo más, hasta trajimos el altar, con los bancos, todo... Toda la escuela Morelos. Todo a la escuela Morelos. Bueno, a la semana lo devolvimos. Eso quedó un préstamo que nos hizo la capilla a nosotros. Pero yo el año después, ese año pasamos las comuniones bárbaros. Te digo que hoy me olvidé de traerte una foto, si no podíamos no importa. Pero ese año bárbaro, el año después, que yo ya estaba mejor, en mayo una amiga me dijo, dice, yo hice una promesa con vos, tenés que caminar hasta Santa Rita, de mi casa a Santa Rita. Si te sentís, yo no era sentirme, yo ahí estaba como para caminar un montón, pero tenía medio miedo, ¿viste? Claro. Bueno, mi familia me apoyó, andá, caminá. Llegué a Santa Rita, bien, caminamos desde mi casa hasta Santa Rita, ningún problema. Pero yo ya no me quedé con eso nomás.
En diciembre dije, tengo que agradecer, si le agradecí a Sangrato, a Santa Rita, porque una amiga pidió por mí, ¿por qué no agradecerle a Sangrato? Que fue el santito que tuve yo de chiquita, en una palabra, claro, que fue el primer acercamiento a Dios que tuve, se puede decir. Sí, sí, claro. Porque eso, mis padres me traían a misa, pero eso venía independientemente. Pero que lo más cerca que tenías. Que yo tenía. Mis padres me traían a misa de vez en cuando, con mis tíos, algunos asistíamos a misa. Pero eso era una cosa que yo lo hacía independientemente. Fue el primer acercamiento a Dios que, por mí sola, en una palabra, que de chica pasábamos, íbamos ahí, rezábamos, ¿no es cierto? Y entonces decidimos con los chicos de catecismo, de primer año, de confirmación. Digo, vamos a caminar todos. ¿Eso fue el año pasado? No. No, eso fue en el 2000, en la caminata de la fe y la amistad, que yo quería publicarlo y no sabía cómo hacer. Entonces, digo, contar toda la historia era largo. Entonces empecé a publicar, digo, que se iba a hacer de la Escuela Morero la caminata de la fe y la amistad. El que quiso venir, bienvenido estuvo. No tuvimos mucho éxito, fuimos más o menos todos los que nos habíamos convocado, pero yo estaba satisfecha, te digo la verdad. Era como un agradecimiento. Era el agradecimiento que lo había logrado. Y, por ejemplo, ahí había venido después Edgardo a recibirnos, porque el padre Héctor estaba ocupado, yo le había comentado el tema, y él vino Edgardo a recibirnos, hicimos una ceremonia hermosa, pero yo te digo, yo por mí estaba satisfecha, y por los chicos también, digo, porque a ellos también los habíamos ayudado. Y después, eso digo que el año que viene no sé si no lo vuelvo a hacer, porque este año tengo comuniones otra vez en diciembre. Pero no sé si el año que viene no me vuelvo a enganchar. Claro, continuar con eso. Continuar con eso, no desengancharme de esas promesas, que es una cosa que se puede hacer, ofrecer. Sí, aparte transmitir a los chicos desde pequeños el mensaje de la fe, y no solo de Sangrato, sino de la fe en Dios. De la fe en Dios. Yo te digo, yo no le invoco la fe a un santo, ¿no es cierto? Sino la fe que el santo es el intercesor. Claro, seguro. ¿No es cierto? Es la intersección a Dios. Y si no nos acercamos a la buena conducta, los santos somos personas comunes que llegaron por una gran fe. Claro. Fueron llamados por Dios. Sangrato fue una persona común, claro, llegó a ser obispo y después, bueno, se canonizó y fue santo, pero sí, el llamado está para todos. El llamado está para todos, pero la fe en Dios, viste, que la podemos tener y la podemos demostrar en pequeñas cosas, pero se puede. Si uno quiere, se puede. Sí, bueno, yo creo que tu ejemplo es bárbaro que hoy lo puedas transmitir y lo puedas contar, porque, bueno, esto yo creo que lo hace bien a la gente. Claro. En los tiempos que vivimos, un poquito de devoción y de creer en Dios y bueno, en el santo, que cada uno quiera tener esa fe. Y lo lindo es que vos de tu lugar le transmitiste a esos chicos, bueno, ese mensaje que es como una semilla que con el tiempo va a fecundar, y cuando sean adultos eso quizás no se lo olvidan más. No. Lo que pasa en la infancia, yo digo siempre que uno no se lo olvida. Es un recuerdo que perdura, igual que ahora cuando veíamos todas estas imágenes, sí, toda gente que a lo mejor hace varios años que no la veo, pero las pude ver acá, y bueno, y sí, todo lo que decían, exactamente, me iba acordando de cosas. Claro, de cosas que ellos mismos me contaban, claro, y por ahí era una cosa chiquitita, pero para mí era muy difícil, en cambio ellos que son mayores la podían contar mucho más fácil. Bueno, Alicia, yo te agradezco mucho por transmitir todo esto, por hacer posible que se hiciera este programa, porque yo la semana pasada les comentaba que ella fue quien propuso que se hiciera esta historia, y bueno, yo te agradezco mucho, y ojalá el mensaje haya llegado a la gente, y ojalá muchos más se acerquen a la capilla. No hace falta que se oficie misa, la gente pueda acercarse ahí. Yo hablando con Nelo y Neldo, los mellizos Aira, ellos siempre la tienen abierta, van todos los días a la capilla, es decir, que está abierta todo el tiempo, así que aquel que pueda visitarlo lo puede hacer, y bueno, puede continuar con esta devoción que inició María Paula Emino de Aira. Sí, yo lo que me resta es pedirle disculpas a toda la familia Aira, que yo por mi cuenta, en una palabra, un día te encontré y te dije, pucha, qué lindo sería hacer la historia de la Capilla Sangrato. No pregunté a nadie, solamente que es una cosa que a mí se me ocurrió, claro, por todo ese, porque yo a Sangrato lo veía como un tema misterio, por ejemplo, misterio, porque por ahí dice, Sangrato no nos ayuda, pasó un vendaval, una piedra y pasó justo allá. ¿Y por qué? Si nos ponemos a pensar, decimos, ¿por qué justo allá? A lo mejor no será que nosotros ofrecimos menos de lo que el santo necesita, como claro, quien dice, claro, nunca hay que retroceder en una palabra, ¿no es cierto? Porque
siempre podemos ser, dice, no, es un castigo. Yo para mí no digo que son castigos, sino que son sacrificios que nos pide. Sí, o señales de que hay que hacer algo distinto, hay que mejorar eso. Hay que mejorar eso. Claro. Yo me acuerdo siempre que un año era más chica y había venido una piedrada grande, ¿no es cierto? Y había llevado casi todo. Pero después, al mismo tiempo, como nos habíamos quedado casi todos sin pasto, qué sé yo, ahí mi papá, teníamos tambo, y mi papá siempre decía, mirá qué regalo que nos hizo Sangrato. Digo, no, eso no es Sangrato, sino que después, como al mes por ahí, empezó a llover y se llegó fue casi el año que mejor estuvimos después, dentro de todo ese mal. Fue una puesta a prueba de la fe. De la fe, una puesta a prueba de la fe. Sí, hay casos, pero esas tempestades tampoco no tenés que atribuirla a un estilo. Pasan en cualquier lado. Claro. Bueno, Alicia, muchas gracias. Yo también, ahí dijiste que te disculpabas con la familia Aira. Yo creo que ellos en realidad agradecen tu propuesta. Cuando yo hablé con ellos, bueno, que Toti y su marido Bernardi me llevaron hasta el campo el día de la misa, bueno, a partir de ese momento empezó toda una gran gentileza de su parte, toda la familia, para colaborar con esto, y en conjunto se pudo hacer algo muy lindo. Esto no lo hace una sola persona, sino que lo hace un conjunto de gente que bueno, gracias a esos testimonios hoy pudimos conocer esta historia. Yo te agradezco y te doy el incentivo de que continúes con esto de la catequesis, que es algo muy lindo. Y que ojalá mucha gente lo pueda imitar, porque bueno, habla de la fe, habla de eso que tenemos que tener todos para poder continuar. Muchas gracias, Alicia, y yo me despido hasta la semana próxima, diciéndoles a todos que valoren a los abuelos, a las personas que le dieron todo al pueblo, a la zona rural también, a la gente de campo, y bueno, y por qué no hoy a la gente que da todo por la fe y por continuar con la historia de la Capilla de Sangrato y por esta devoción tan importante, que también hace nuestra historia y hace a la historia de nuestros abuelos. Así que yo me despido hasta la semana próxima.